Bienvenidos al primer Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética. Hoy nos acompaña Manu Mazo. Hola, buenas a todos. Soy Manuel Mazo, doctor en bioquímica, trabajo en la Clínica Universidad de Navarra para comenzar a hablar de la ingeniería de tejidos, que como veremos luego también relacionaremos con el tema de la reprogramación celular. La ingeniería de tejidos es una disciplina biomédica relativamente nueva que pretende fabricar en el laboratorio tejidos biológicos para reemplazo para testeo in vitro. Para ello aplica principios de fisiología, ingeniería, química o física, entre otros. El porqué de esta gran multidisciplinaridad radica en la gran importancia de la estructura 3D en la funcionalidad de los órganos. Todos los tejidos tienen una distribución específica en el espacio, que responde directamente a cómo funcionan. Algunos ejemplos incluyen las fibras contráctiles del miocardio o la distribución histológica en el cartílago, también en el córtex cerebral, o cómo son las distintas zonas de la inserción del tendón o el ligamento en el hueso. Estas estructuras específicas permiten que los tejidos funcionen adecuadamente. Alteraciones en esta estructura pueden dar lugar a enfermedades y, a su vez, las patologías alteran la estructura, socavando la función. La experiencia en biología celular nos ha enseñado que las células por sí mismas no son capaces de crear tejidos en la escala que necesitamos para la terapia. El componente necesario aquí es la matriz extracelular. La matriz extracelular quizás señala algo obvio, pero bueno, es un conjunto de glicoproteínas que están presentes en el medio extracelular. Son fabricadas por las células que componen el tejido y secretadas para su ensamblaje. La matriz extracelular forma una estructura que proporciona soporte al tejido, pero cumple muchas más funciones. Además de las funciones clásicas, digamos, más bioquímicas, de señalización, de almacenamiento de moléculas, en los últimos años se ha puesto de relieve que las propiedades puramente físicas de esta matriz influyen en la funcionalidad del tejido. Es muy evidente que el hueso es un tejido muy duro, mientras que el cerebro es un tejido muy blando. Y entre ellos tenemos todo un abanico de color. Haciéndose la pregunta de cómo influyen estas propiedades físicas directamente sobre la funcionalidad celular y específicamente sobre la capacidad de las células madre, el grupo de Donald Dissner publicó un trabajo en 2006, de nuevo en la revista Cell, en el que lo que hicieron fue lo siguiente. Lo que hicieron fue cultivar células madre sobre sustratos absolutamente idénticos en su composición, pero que cambiaban únicamente en sus propiedades físicas. Y lo que ocurría era que si las células madres se cultivaban sobre sustratos muy blandos, es decir, cuyas propiedades físicas se asemejaban al sistema nervioso, estas células madres, sin ninguna influencia, digamos, de señales externas, comenzaban a asemejarse a neuronas tanto a nivel estructural como a nivel genético. Si estas mismas células madre se plaqueaban en unos sustratos de una rigidez, de unas propiedades físicas intermedias, más similares a músculo, lo que se obtenían eran células muy parecidas al músculo. Y si se hacía en un sustrato muy blando, lo que ocurría es que obteníamos células más similares a las células de hueso. Es decir, que si la matriz por sí misma, sus propiedades físicas son capaces de determinar cómo van a funcionar las células madre. ¿Esto por qué es importante para la terapia regenerativa? Porque según cómo sea el sustrato, la funcionalidad de lo que pongamos en el tejido va a ser diferente. Si pensamos en un tejido que está más rigidizado de lo normal, las células que integremos en ese tejido no se van a desarrollar como un tejido normal, sino como un tejido más rígido. Por supuesto, ha habido muchísimos trabajos después que han ahondado y han apoyado estos descubrimientos. Unos ejemplos muy claros vuelvo a nuestros resultados. Nosotros, si obtenemos cardiomiocitos derivados de IPS humanas y los plaqueamos sobre un sustrato que tiene unas propiedades físicas muy parecidas al miocardio, lo que obtenemos son unos tejidos que son capaces de latir por sí mismos, igual que un músculo cardíaco. Sin embargo, si los plaqueamos sobre un sustrato mucho más rígido,
estas células no son capaces de producir una contracción, porque este sustrato es hiperrígido. Es decir, el ambiente extracelular determina cómo funciona el tejido. Otro ejemplo muy interesante, voy a parar el vídeo que si no estoy adelantando las sorpresas, por decirlo así, vino en el año 2008 por el grupo de la doctora Doris Taylor en la Universidad de Minnesota. Ellos lo que se preguntaron es, ¿la matriz extracelular de un tejido puede dirigir la regeneración de ese tejido? Para ello lo que hicieron fue disolver el componente celular de corazones de ratón, como podemos ver en la imagen. Las células van desapareciendo cuando se perfunde retrógradamente un detergente aniónico, hasta que absolutamente desaparecen, es decir, obtenían unos sustratos en el que solo quedaba la matriz extracelular. Ahora sí, en el vídeo lo que vemos es cómo la estructura está absolutamente preservada. En este ejemplo, el árbol vascular coronario está preservado. Muy bien, entonces lo que hicieron a continuación fue introducir cardiomiocitos derivados de células madre. Y lo que vieron es que estos cardiomiocitos se ensamblaban como un tejido normal, aunque por supuesto con diferencias en cuanto a la magnitud, pero bueno, no sé si pueden observar cómo el tejido del vídeo inferior late. Es decir, la matriz extracelular del propio corazón ha sido capaz de dirigir a los cardiomiocitos que hemos vuelto a trasplantar para que regeneren un tejido. Por supuesto, si la matriz es una matriz enferma, como ocurriría en un infarto, esto no ocurre. Estos resultados se han replicado luego para tejidos humanos y para muchos otros órganos, como podemos, entre los que se incluyen el pulmón o el riñón. Entonces, ¿cómo podemos recapitular esta matriz extracelular? Pues a día de hoy disponemos de herramientas en la forma de los biomateriales. Creo que seguramente todos habremos oído hablar de biomateriales. Aquí voy a dar solo 2 pinceladas porque el tema da para muchísimo. Hay muchísimas clasificaciones de biomateriales. Yo creo que quizá la más relevante es la que figura en la pantalla. Tenemos biomateriales naturales, que son aquellos que se derivan de estructuras naturales, colágeno, gelatina, fibrina, seda, queratina. Tenemos materiales sintéticos que son fabricados en el laboratorio y tenemos un punto intermedio que son los materiales semisintéticos. No existe, o por lo menos esta es mi visión, no existe un material perfecto para una aplicación. Todos los tipos de materiales tienen ventajas y desventajas. En general, los biomateriales naturales suelen ser más biocompatibles y las células se adhieren mejor. Pero suele haber mucha variabilidad entre un lote de un biomaterial natural y otro, lo cual hace que muchas veces la reproducibilidad sea difícil. Los materiales sintéticos no suelen ser tan biocompatibles ni ser tan adhesivos para las células madre, pero sí que son muchísimo más reproducibles. Y los semisintéticos pues tienen lo mejor y lo peor de los dos mundos, pero además se pueden incluir funcionalidades específicas, como que, por ejemplo, polimericen bajo estímulo lumínico o que su degradación sea controlada. En esta diapositiva son simplemente unos ejemplos sobre los que voy a pasar muy rápido, de mi compañero el doctor Froilán Granero, que trabaja en regeneración musculoesquelética, y son los dos de la izquierda, son dos materiales semisintéticos, este está derivado de heparina y este de ácido hialurónico, pero en ellos se ha introducido una funcionalidad química que les permite polimerizar con estímulo lumínico. Sería bastante equivalente a las resinas que utilizan, por ejemplo, los dentistas, solo que en estos casos podemos encapsular, como vemos en las imágenes inferiores, células dentro. Y estas células, en el caso que se han utilizado aquí, células mesenquimales, dan lugar a nuevo cartílago. El ejemplo de la derecha simplemente son dos biomateriales artificiales, sintéticos, que reaccionan entre sí dando lugar a nuevas funcionalidades. Esto nos lleva a la siguiente revolución, que es la impresión 3D. ¿Por qué la quiero introducir aquí? Porque los materiales pueden ser muy diferentes según el método de fabricación que empleemos. Y no hay ningún tipo de fabricación que sea ahora más relevante que la fabricación aditiva de impresión 3D. En el panel que señalo, pongo un pequeño resumen de los tipos de
de estrategias de impresión 3D que existen hoy en día. Como se puede ver, son muchísimos. Algunos, el vídeo me ha parecido muy curioso, han llegado incluso a imprimir 3D pequeños edificios. ¿Vale? Es decir, la tecnología está constituyendo una auténtica revolución. También podemos, voy a detener el vídeo, fabricar pequeñas piezas en segundos. Aquí podemos ver un trabajo en el que lo que se hace es fabricar en una resina fotopolimerizable, perdón, una figura 3D en cuestión de menos de un minuto. ¿Vale? Entonces, por supuesto, esto se ha aplicado al campo de la medicina regenerativa y es lo que conocemos como bioimpresión 3D. ¿Qué es la bioimpresión 3D? La bioimpresión 3D es cuando nosotros estamos imprimiendo las células a la vez que el biomaterial. Si nosotros imprimimos primero el material y después añadimos las células, eso no es bioimpresión. Aquí pongo dos ejemplos. Este es un ejemplo muy curioso en el que los investigadores han desarrollado un dispositivo que es totalmente portable. Es, digamos, una pistola que utilizan para imprimir piel. Tienen unos cartuchos que se pueden almacenar en la nevera que contienen células de piel criopreservadas en una biotinta y son capaces de aplicarlas a heridas cutáneas grandes. Esto ayudaría, aunque todavía se está desarrollando, a cerrar heridas grandes. Pero, por supuesto, lo que es más revolucionario es la creación de órganos. Voy a pasar este vídeo rápido, donde se puede ver la bioimpresión de un corazón en 3D. Por supuesto, este corazón es un corazón a escala, creo que tiene 5 centímetros de alto, pero siembra, digamos, siembra la estrategia para poder avanzar hacia la creación de órganos más grandes. Este trabajo, que es del grupo del doctor Tal Dir, del Technion de Israel, lo que han hecho es una aplicación muy, muy interesante, porque ha sido una aplicación absolutamente autóloga. Ellos han obtenido tejido biológico del paciente, específicamente del aumento, y lo han transformado en una biotinta que puede gelificar por temperatura, es decir, a 4 grados la biotinta es líquida, pero a 37 grados cuando se imprime gelifica. Por otro lado, de ese mismo paciente han generado células iPSCs humanas. Esas células iPSCs humanas las han diferenciado a células cardíacas y células vasculares y las han utilizado para imprimir el corazón que pueden ver en la imagen. Esto ha supuesto un auténtico avance. La bioimpresión 3D se está utilizando en multitud de órganos, como vemos en la imagen tráqueas, vasos, vejiga, riñones, incluso las clásicas orejas. Sin embargo, en general estas aplicaciones están lejos de la práctica clínica habitual. Quiero poner a continuación un vídeo de unos colaboradores nuestros de la Universidad Tecnológica de Queensland, en Australia, donde se muestra una aplicación real de la impresión 3D en un paciente. Meet 27-year-old Ruben Lichter, who's making medical history. An infection had eaten out basically my entire tibia bone. So it was either amputation above the knee or I could try this experimental procedure. It was something that had never been done before. Ruben came along as an ideal candidate to embark on what is world's first surgery. Last month, Ruben had a 3D printed bone scaffold implanted into his leg at Brisbane's Princess Alexandra Hospital, and the 14-hour surgery was nothing short of miraculous. This is an exact model of Ruben's leg before the operation. So there's quite a lot of bone missing there, 36 centimetres in fact. And then to bridge that gap, we've used these 3D printed models which slot into the bony defect, and then to create living bone, what we've had to do is line the inside of the 3D scaffold with biological tissue, and that tissue has come from the adjacent fibula bone with its blood supply intact, and then a transplant from the knee of the opposite side. Then the roof of the scaffold is put on top, and then we wait for the bone to form. The scaffold was designed here at the University of Technology, Queensland, by Professor Deepak Mahar. So it took us to be used on humans to develop the science
clinical studies that improve the concept that this patient-specific scaffold would really regenerate large bone defects. And he has high hopes for what his designs will do for medicine in the future. Bone tissue engineering is one program we work on, but another big program where we actually also have a lot of preclinical data is in the area of breast tissue engineering. What we can foresee, if everything works well, we will start a clinical trial by the end of next year for 3D printed breast scaffolds, which are for patients which undergo mastectomies. As for Ruben, he's looking forward to keeping up with his 9-month-old son, William. So my plans for the future, once everything sort of heals and once I get my leg back, I really want to do a lot of activities with William. I want to be able to teach him how to ride a bike and do all sporty things, run around with him, and just get my old life back, be active and healthy. Bueno, esto ha sido solo un ejemplo, pero es evidentemente un uso compasivo, pero esta terapia se está ahora mismo enseñando en Alemania para intentar darle más aplicación. Si combinamos la tecnología de impresión 3D con las células iPS humanas, nos encontramos ante el potencial, como decíamos antes, de generar órganos autólogos, es decir, que yo a partir de una biopsia de un paciente que necesita un trasplante, puedo obtener células iPS, combinarlas con una biotinta, imprimirlas y generar un órgano para el trasplante en ese mismo paciente. Pero aún podemos darle otra vuelta de tuerca para ampliar la aplicabilidad de esta tecnología. Si yo en vez de generar un órgano grande, lo que hago es generar muchísimos órganos pequeños, microtejidos, lo que tengo es una plataforma absolutamente relevante para testeo de nuevas terapias, incluso para desarrollo farmacológico con mucha más eficiencia y mucha más seguridad que los sistemas que se están implementando actualmente. Con todo esto lo que quiero decir es que las posibilidades son muy grandes y ahora mismo se están explotando en muchas partes. Antes de saltar a la última parte de la charla, quiero poner aquí una diapositiva cortesía de mi compañero Xavier Aranguren, que es sobre el tema de los xenoórganos. Supongo que todos habremos oído hablar de los intentos que ha habido durante muchos años de utilizar órganos animales para suplir la carencia de órganos para trasplante en humanos. Pero la estrategia que Xavier está intentando poner en juego es la de crear órganos humanos dentro de animales, en este caso cerdos. ¿Cómo pretende hacerlo? La estrategia es totalmente, es una idea estupenda. Ellos lo que hacen es, con estrategias de edición génica, generan embriones de cerdo que son deficientes para el sistema cardiovascular, es decir, que no pueden formarlo y, por tanto, esos embriones morirían de manera normal durante el desarrollo. Sin embargo, lo que hacen es extraerlos y, en el estado de blastocisto, inyectar células iPSCs humanas. Estas células, como son pluripotentes, van a formar lo que al cerdo le faltaría, es decir, el sistema cardiovascular, incluyendo el corazón. Con lo cual vamos a tener unos animales que van a llegar a una edad madura en unos pocos meses y van a tener un órgano de un tamaño adecuado para el trasplante en un paciente.